Hoy en este video les voy a mostrar cómo conseguir el portal más difícil, el más exclusivo, que pertenece al evento colaboración con World of Warcraft. Es este portal que les voy a mostrar aquí. Aparte de conseguir este portal, con hacer los mismos pasos también vamos a conseguir otras recompensas para otros juegos, como lo son Hearthstone, StarCraft 2 y Overwatch. El tiempo límite en que pueden conseguir este portal es el 2 de marzo. Para poder reclamar tenemos que conseguir el logro Bienvenido al Hogar. Y está limitado a 1 por cuenta en este juego. Pero les tengo que mencionar que este no se puede conseguir dentro de nuestro juego. Para ello debemos ir a la página oficial de Blizzard, que es battle.net, donde están todos los juegos de esta compañía, que es el único sitio donde pueden realizar compras y reclamar ciertos objetos gratuitos, como por ejemplo los objetos misteriosos que tenemos para reclamar acá. Vamos a la parte donde dice Diablo Inmortal, bajamos un poco y tienen acá donde dice canjear gratis. Esto es para sacar un equipamiento verde. En mi caso yo lo tengo reclamado, pero esto lo tienen que hacer una vez por mes. Pero volviendo al portal, para conseguir el portal tenemos que ir a la parte donde dice Warcraft. Acá tenemos un contador de lanzamiento, donde para conseguir el portal vamos a tener que comprar el juego. Si bien yo ya pensaba conseguirlo porque me interesa jugarlo, siempre jugué en servidores privados y nunca me pude dar el gusto de jugar de manera oficial porque cuando era niño no tenía mucho dinero, así que ahora lo vamos a poder conseguir. Acá tienen todos los detalles, la versión base, la versión heroica y la versión épica. Y como ven, todas las opciones tienen su vida de personaje hasta nivel 80 mejorada. Y la diferencia de los precios es el acceso al beta y también más cosméticos y tiempo de juego, monturas y un montón de otros cosméticos. Voy a cargar el saldo que me falta. Una vez instalado el juego tenemos dos facciones, la Alianza y la Horda, con diferentes razas. Y acá tenemos todas las clases, que algunas se encuentran bloqueadas por razas y por nivel. La mayoría debe conocer hasta la clase de Caballero de la Muerte, que es a donde fue más popular este juego, pero después ya se agregaron nuevas clases, como por ejemplo el Monje, el Evocador y el Cazador de Demonios. Yo quiero crear un Cazador de Demonios, así que voy a crear otro personaje para poder crearlo. Voy a crear un Elfo de Sangre Mago de la facción de la Horda hasta desbloquear la clase que quiero. Vamos a personalizar, acá tenemos que elegir el nombre. Color de piel, rostro, lo mismo que tenemos en Diablo Inmortal. Una vez configuramos, le ponemos el nombre y le damos terminar. Acá vamos a elegir la opción de ir a la vivienda. Vamos a ver qué pasa, a ver si se desbloquea con esto. Supongo que yo ya sé jugar este juego porque lo he jugado en el pasado, así que lo voy a poner continuar. Ya alcanzamos al nivel 10. Eso significa que me voy a poder crear la clase que yo quería, así que vamos a poner cerrar sesión. Voy a salir de acá. Vamos a darle otra vez a crear personaje. En este caso vamos a ver que ya tenemos otras clases que son variaciones de las nuestras, como son Elfos del Vacío, Draenei, Enanos de Hierro Negro, entre otras. Son todo variaciones. También tenemos en la Horda, acá tenemos estas cosas. Acá tenemos como una especie de Terian o algo así. Vemos que ya tenemos desbloqueados los Dracari, que son los únicos que pueden ser evocador. En nuestro caso queremos Cazador de Demonios, no es como Diablo Inmortal, sino que acá son como si fueran parecidos a Illidan. En este caso tenemos dos opciones, o nos vamos por Elfo de Sangre, como la clase que teníamos recién, pero me parece que es mucho más competitivo elegir el Elfo de la Noche. Le voy a dar terminar, le hice lo más parecido que podía a Illidan. Vamos a entrar al mundo. Illidari. Cazadores de demonios. Ante los innumerables mundos que arden tras el paso de la Legión, ustedes respondieron el llamado. Y a pesar de eso, estos mortales en su ignorancia han venido a destruir su propia salvación. El tiempo se agota. Yo me encargaré de estos intrusos.
Deben ir hacia Mardum y recuperar la piedra angular Sargenita. Ahora vayan. Pero recuerden, si fracasan, todos los mundos arderán. Sargueras es la clave de mi plan para derrotar a la Legión Ardiente. Es también tu única salida. Encuéntrala y vuelve al Templo Oscuro. ¿Escuchaste a Lord Illidan? Encontremos esa piedra angular. Con esto podremos invadir cualquier mundo de la Legión. Incluso Argus. No puedo atacar a ese objetivo. ¡Mátenlos a todos! Estoy fuera de alcance. Para servir. Están muy lejos. ¡Por Lord Illidan! ¡Por los Illidari! Tengo que acercarme más. No tengo un objetivo. Una vez que definimos con qué vamos a jugar y compramos la expansión porque se trae la subida de un nivel a el rango de 80. Estaba entre el mago y el cazador de demonios. Cuando ponen crear personaje tienen la opción para poner probar clase. De esa forma le va a dar un personaje de nivel 70 para que prueben las habilidades. Pero cuando ya sabemos qué vamos a usar, vamos acá. Esto es para subir el personaje a nivel 80. Apretamos acá, seleccionamos el personaje, la rama que queremos usar, en este caso voy a elegir Caos. Le vamos a dar siguiente. Antes el cazador de demonios de este juego tenía solamente 2 ramas, pero ahora se le agregó Devoración, que es como un mago de rango intermedio, pero a nosotros nos gusta Caos. Vamos a elegir este y vamos a apretar subir de nivel. Y nos pregunta, le aceptamos y se va a aplicar la ficha. Ya subimos nuestro personaje a nivel 80. Vamos a poner acá elegir experiencia. Acá nos muestra 2 opciones. El de la derecha es el tutorial y el de la izquierda nos deja en la capital. Si ustedes no tienen nada de experiencia en este juego, elijan la derecha. Si ya conocen cómo funciona, elijan la izquierda. Lo que a nosotros nos interesa, si quieren sacar directamente el portal en el juego Diablo Immortal, tienen que ir a la parte de vecindarios. Tenemos que sacar el logro de bienvenida al hogar. Vamos al panel de viviendas, vamos a iniciar el tutorial. Una vez que apretaron la tecla H o vinieron acá al panel de viviendas y le pusieron iniciar tutorial, directamente le va a teletransportar a las zonas de la casa. El siguiente paso es abrir el mapa y vamos a ir a esta primera ubicación que tenemos acá. Pero como está un poco lejos y la expansión incluye monturas, vamos a invocar algunas de nuestras invocaciones que tenemos aquí para ir un poco más rápido y volando. Así que vamos a la ubicación que ya estamos por llegar. Tenemos un Draco bastante lindo, color amarillo. Acá elegimos la primera opción de mi primer hogar. Después elegimos que nos ayude, me gustaría echar un vistazo. Acá tenemos el mapa de las casas que están disponibles. Explorar y adquirir una casa. Vamos a elegir una casa. Una vez que llegan a la ubicación que les gusta, van a encontrar un cartel de esta forma. Vamos a hacerle clic. Y vamos a poner comprar. Nos pregunta otra vez y le damos comprar. Y seguimos con el tutorial. Le damos completar. Ahora vamos a entrar a nuestra casa. Y acá ya nos aparece lo que sería tutorial de decoración. Y para omitir todo esto. Y también nos da la opción para completar mi primer lugar. Le damos completar. A ver si aparece el logro. Y de esta forma ya deberíamos tener el logro y vamos a cambiar de juego. Vamos a la pestaña de eventos.
Y como pueden ver, ya tenemos el portal de Sindorei. Este es el portal más exclusivo y más difícil de sacar en el juego. Le voy a dar reclamar para que puedan ver cómo es. Una vez reclamado, nos mandan el correo, cerramos esta pestaña, vamos al correo y tiene que aparecer acá, te damos la bienvenida a Santuario. Recompensa desbloqueada. Ponemos recolectar y reclamamos. Este abarca para todas las clases. Volvemos a la parte del inventario, vamos a elegir ese portal. Ya lo tenemos puesto, se pone automáticamente cuando lo reclamamos. Te lo voy a mostrar cómo es estéticamente. Vamos a un punto del mapa, vamos a poner teletransportación y ahí se forma el portal. Esta es toda la animación que tiene. Es un portal bastante bonito, pero no es la única recompensa que nos da sacar ese logro. También conseguimos la recompensa en Overwatch, que aunque usted no haya jugado nunca, si sacó el logro y se crea una cuenta, podrá tener esta skin exclusiva. Con todos estos detalles, tarjeta y con el jugador graffiti, y en Hearthstone tenemos este dorso para nuestras cartas, con un nuevo modo de juego de tiempo limitado. Aparte, en StarCraft 2 tenemos unos diseños de Horda y la Alianza. Hasta acá el video de hoy. En el próximo video les voy a enseñar cómo sacar la mascota especial para Diablo Inmortal. No se olviden de dejar su me gusta, suscribirse al canal y cualquier duda en los comentarios.